Este es nuestro nuevo espacio de información y crítica de la directa, Rompiéndolo. Y es que en este escenario de desinformación masiva, donde los medios de comunicación distorsionan toda la realidad, es urgente crear espacios de comunicación alternativos en los que podamos conversar sobre diferentes realidades. Este es el sentido de nuestra apuesta, así que sin más palabras, vamos a romperla. ¿Has escuchado sobre los derechos especiales que tienen los indígenas y afros en Colombia? Estos fueron concedidos en la Constitución de 1991 por considerarse sujetos de especial protección por sus saberes y cultura. ¿Por qué el campesinado no entró en este reconocimiento siendo la mayor población del campo colombiano? ¿Qué ha pasado en este recorrido y hacia dónde va? Ya vamos a verlo. Se le pregunta entonces a esta honorable plenaria si desea que este proyecto sea acto legislativo, para un total de 149 votos por el sí. 0 votos manuales por el no. Y 0 votos digitales por el no. Ha sido aprobado el Este martes 13 de junio fue aprobado por unanimidad el proyecto de acto legislativo que reconoce a las y los campesinos como sujetos de derechos. Gracias a las organizaciones, gracias al movimiento campesino, a la resistencia campesina que dio este resultado después de mucho trajinar y de mucho trabajar por esto. Este proyecto surtió 8 debates en el Congreso y se convertirá en reforma constitucional para saldar una deuda histórica con el campesinado. Esta población, al contrario de lo que ocurrió con indígenas y afrocolombianos, no fue reconocida a cabalidad por la Constitución del 91. Una de las principales apuestas de la campaña y del plan del gobierno del presidente Petro han sido las reformas agrarias y campesinas. Inicialmente, este proyecto de ley proponía el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional, modificando el artículo 64 de la Constitución Política. El Estado deberá velar en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos, incluyendo los que se reconocieron en la Declaración de Derechos del Campesinado de las Naciones Unidas en el 2018. Sin embargo, y como de costumbre, algunos congresistas de la oposición y otras organizaciones empresariales como la ANDI han manifestado que no hay necesidad de un reconocimiento de los campesinos porque ya están reconocidos en el artículo 64 y 13 de la Constitución Política colombiana. Pero ahora han querido incluir una declaración de Naciones Unidas que trae, en opinión de muchos de nosotros, elementos que harían casi obligatoria la consulta previa, que los vuelven como obstáculos para todo el desarrollo que necesita el país. Y eso no lo podemos votar. ¿Qué nos puede decir la ministra Jennifer Mojica de todo este proceso de reformas agrarias? En este momento en el Congreso hemos obtenido importantes victorias, quedaron muchos elementos en el Plan Nacional de Desarrollo, en elementos importantes como el tema de reforma agraria, de facilitar temas de compras, de facilitar temas de titulaciones, quedaron figuras de zonificación agroalimentaria, quedó reconocido el derecho humano a la alimentación como una de las variables de ordenamiento territorial a propósito de todas estas medidas que debemos tomar para resolver, por ejemplo, temas de acceso a tierras y conflictos con formalización campesina en algunas zonas. De acuerdo con lo presupuestado, la reforma constitucional se hace necesaria debido a la difícil situación de los campesinos en el país. Sustentada en cifras, los porcentajes de pobreza multidimensional alcanzan el 29,4%, según el índice de pobreza multidimensional, y los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos, pues 501 predios, el 0,01%, concentran más del 44,5% del área agropecuaria disponible en Colombia, mientras que el 48,5% de los predios rurales tienen solo el 0,5% de la tierra productiva en nuestro país. Además, el movimiento campesino ve con preocupación que no se están incluyendo derechos elementales para la vida campesina, como lo son la libertad de asociación, la participación reforzada, la soberanía alimentaria, el acceso a los medios de producción, a la tierra y al territorio, las semillas, entre otros. Hemos planteado que se modifique el artículo 64 de la Constitución Política, que es el único artículo que medianamente y por única vez nombra al campesinado. Hablamos entonces de que el 85% de la producción de alimentos viene de la economía campesina aquí en Colombia. Estamos en un momento muy importante. Por primera vez llega un gobierno que pretende reconocer el papel esencial del campesinado
en la generación de riqueza, en la producción agroalimentaria del país. Y uno de los más esenciales es el acceso a la tierra, pero no es el único. Necesitamos el proyecto productivo, necesitamos la extensión agropecuaria, necesitamos todo un sistema para la comercialización y creo que pues eso necesitamos ponerlo a caminar. En los próximos meses veremos si con esta reforma constitucional se cumple el sueño de miles de campesinos de este país que desean empezar a cerrar una brecha de desigualdad, exclusión y marginalidad que se les ha impuesto por décadas en Colombia. En este momento se tramitan un paquete de reformas en el Congreso para modificar los sistemas de salud, de pensiones y laboral, los cuales han abierto el debate nacional generando protestas a favor y en contra en todo el país. Sin embargo, quien vea los medios más vistos del país pensaría que las reformas están diseñadas para producir daño y no generar ningún beneficio. Pues estos medios hablan a gritos sobre los perjuicios, pero nada dicen sobre lo que podría mejorar si se aprobara. Veamos por ejemplo el diario El Tiempo, que tiene un titular que dice: conozca los cambios que traería la reforma pensional de Petro, así podrían afectarlo, como quien anuncia una tragedia que hay que enfrentar. El titular podría finalizar diciendo: así podrían beneficiarlo, pues la reforma busca beneficiar a más personas de las que afectaría. Hay varios millones de personas que hoy no tienen expectativa de recibir ningún ingreso durante la vejez porque no están vinculadas al régimen contributivo en el sistema de seguridad social o en pensiones, o porque a pesar de estarlo, no van a cumplir los requisitos para obtener una pensión. Esas personas son más que las que tendrían una expectativa de una pensión menor y se van a beneficiar en forma importante si la reforma se aprueba. ¿Y qué decir del titular del diario La República, que dice: las reformas de Petro reducirían el crecimiento económico hasta en 1.4 puntos a 2030. En cuanto a que el Estado va a invertir más recursos en salud, para todos parecería una buena noticia y deberíamos preguntarnos, ¿qué tanto más van a invertir? Parece algo obvio, así como se debería invertir en la educación, en mejorar las carreteras o en comprar tierras para campesinos. Pero no es tan obvio y uno queda confundido cuando se presenta como una alarma indeseada la posible decisión de aumentar ese presupuesto. Aunque podríamos entenderlo en este país donde hemos visto cómo las EPS cierran una a una por corrupción. Con la reforma laboral pasa algo parecido. Por todas partes nos hablan de los empleos que se perderían si se aprueba el texto planteado por el gobierno. Es cierto que con esta reforma los beneficiados pueden ser menos que los que puedan mejorar su situación si se aprueban las reformas de pensiones y salud. Pero también se pensó para mejorar las condiciones de los trabajadores que ya tienen prestaciones sociales y empleos a término indefinido, pero de ellos nunca se habla a pesar de ser una porción importante de la clase media. Si estos proyectos avanzan en el Congreso como lo están haciendo, la sensación que dejan los medios es la de la derrota y el descalabro social. La idea de que una persona de 70 años que hoy no tiene ningún ingreso pueda recibir alguno no parece importante y necesario. Lo importante es resaltar lo que pierden los gremios empresariales. De la reforma laboral que se planteó hace 2 décadas, se decía que iba a mejorar las condiciones y la cantidad de empleos, pero esto nunca pasó. En cambio quedaron cientos de miles de personas con sus derechos y salarios recortados. En este caso, nunca se discutió sobre los posibles afectados por la reforma, por lo menos no de manera masiva como se está haciendo ahora. Estas discusiones no deberían hacernos perder de vista que 1. La mayoría de las personas en edad de jubilación no reciben nada. 2. La mayoría de las personas que trabajan no tienen expectativa real de recibir una pensión de jubilación en el futuro. 3. Muchos trabajadores tienen condiciones laborales precarias. 4. Muchas empresas usan recursos como la tercerización para abaratar los costos laborales. 5. El sistema de salud es de difícil acceso y de deficiente calidad para un gran porcentaje de la población. 6. El sistema de salud está colapsando por la corrupción.
7. Las personas del sector rural no tienen condiciones formales de trabajo, no tienen expectativa de acceder a pensión y las barreras de acceso a los servicios de salud les resultan prácticamente infranqueables, etcétera, etcétera. La lista es muy larga. La pregunta que deberíamos hacernos es si las propuestas del gobierno van dirigidas a resolver estos problemas o si creemos que estos problemas no existen. Este afán de derrotar a Petro en la opinión pública no nos puede llevar a la idea de que vivimos en el paraíso. Queremos apoyar el cine colombiano. Hay mucho para ver y poco de lo que se conoce. Por eso hoy traemos una película colombiana recomendada. ¿De qué película vamos a hablar hoy, Tefi? Buenas las tengan. Hoy desde la terraza de mi hogar les presento Cine Directo. ¿Tú piensas que estas nuevas generaciones no están tan comprometidas porque no tienen necesariamente la misma formación como política e ideológica que tenía la tuya? En buena parte sí, a mi modo de ver. En su inmensa mayoría, obviamente hay excepciones, indiferentes ante lo que está pasando, ante lo que pasa en el país y en el mundo. ¿Pero con qué jóvenes hablas tú? Lo que pasa es que tú no eres así porque tienes un papá y una mamá que de todas maneras, de alguna manera, hemos influenciado. Pero entonces, en ese sentido, en algo habrán fracasado los de tu generación. Sí, nos fuimos capaces de hacer la revolución. Utopía, una película de Laura González Hincapié, de 75 minutos, colombiana, del 2022 y con un estreno este 25 de mayo en las salas de cine. Si quiere más información, sígales en redes sociales como @utopía_documental. Después de toda una vida compartida, Laura decide hablar con su padre Fernando sobre la militancia política y los sueños revolucionarios de los años 60. Un encuentro generacional sobre la memoria, la identidad y el amor. Una película con colores amarillos y rojos. Un amarillo pintado con brochas para fondos de animaciones, de paredes del hogar y de la chapa del auto. Un rojo de telas de camiseta, banderas y de sangre revolucionaria. Una cámara íntima casera, de frescos movimientos. Una subjetiva que sigue a sus mapadres y en especial a su padre de 73 años, la edad que tiene la guerra en Colombia. Una voz en off de la directora que toma protagonismo como un personaje más sobre diferentes formatos de imágenes. Laura se pregunta, ¿qué implica ser hija de un comunista? ¿Podré ser fiel a los ideales en el cambio constante? Un cuestionamiento político narrativo. Y usted, directa y directo, ¿cuál es su utopía? Y nuestro nuevo espacio directo, Rompiéndola. Seguiremos esta labor para que la información desde abajo y la izquierda, anarcoizquierda, se muestre en nuestro país. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de esas maricadas, notificaciones de nuevos videos. Nos veremos pronto y los queremos mucho, los queremos mucho.